Para analizar la situación nos acompaña el presidente del Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, Diego Ancalao. Diego, muchas gracias por venir este día domingo a conversar con nosotros un tema que además tú conoces tan bien, ¿no? ¿Qué tan parecido? Partamos por lo noticioso, estos últimos antecedentes donde esta mañana en un punto de prensa el vicepresidente del gobierno ha dado a conocer esta información, ¿no? Que ha sido tristemente sorpresiva, ¿no? Un nuevo antecedente de esto que ha ocurrido con datos que van cambiando de un día a otro, que ya no se sabe qué va a pasar mañana. Una cosa bien insólita, Diego. La verdad que es brutal lo que está ocurriendo hoy día. Lo que están haciendo ahora, dando de baja a ciertos carabineros, es lo mínimo. Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Se trata solamente de destruir pruebas? ¿Se trata solamente de dar de baja a los carabineros? Esto mismo ocurrió en el caso de Matías Catrileo, donde se dieron baja gente, lo mismo en el caso de Dalai Lemun, los mismos procedimientos de Estado. Y después, al pasar el tiempo, vuelven a asesinar a otro joven mapuche. Entonces, no es solamente esta situación la que tratan de reducir a una destrucción de pruebas, sino que ¿cuál es el origen del procedimiento? ¿Cuál es el origen de la política de Estado? Y de acuerdo a esto, el problema no es que hayan destruido la prueba, el problema no es que hayan dado de baja, el problema es que ¿por qué se instaló ahí el comando Jungla? El problema es cuál es la política de Estado para resolver el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Porque lo que hoy día estamos viendo es una consecuencia de una decisión política de Estado que consiste claramente en destruir a un pueblo y a sus líderes, porque el joven Catrillanca no era solamente un simple agricultor, era nieto de un lonco, era una persona de linaje y respetado, así es nuestro pueblo. Entonces la pregunta que aquí hay que hacerle al ministro del Interior, ¿él también está dispuesto a darse de baja? Por una razón muy sencilla, el primo del presidente de la República, que es casualmente el ministro del Interior, es precisamente el jefe de la policía y del ministerio, así se llama el ministerio, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Claramente él no está produciendo seguridad pública, porque Carabineros le obedece al ministro del Interior. Entonces aquí hay una responsabilidad política. La responsabilidad penal la tendrán que asumir los que apretaron el gatillo, pero la responsabilidad política la tienen que asumir los que enviaron a estas personas a apretar el gatillo, porque si el procedimiento fuera sujeto a derecho, entonces no tendrían por qué destruir pruebas. Entonces lo que están ocultando en el fondo es el error de la policía, y lo que está detrás de esto es una política de Estado que traspasa todo esto desde el gobierno de Lagos, que asesinaron al joven Lemun, hasta lo de Michelle Bachelet, donde asesinaron a 2 hermanos, hasta el de hoy día. Entonces el problema es la política de Estado. Y ahí yo, te lo digo claramente, quiero hacer un llamado no solamente a que se le haga el juicio político que corresponde al ministro del Interior, o primo del presidente, por la Cámara de Diputados donde se le va a emplazar a dar explicaciones. La interpelación. No solamente eso, sino que aquí el problema es de Estado, y el poder legislativo también es parte del Estado. Sí, claro. Y el poder legislativo aquí tiene responsabilidades, porque hace más de 10 años al Parlamento se le han entregado el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, se le ha entregado la solución política al problema mapuche. Y el Parlamento hoy día, muchos aparecen subiéndose arriba de la ola, pero la pregunta es, ¿ellos están dispuestos a resolver este problema? ¿El poder legislativo está dispuesto a reconocer los pueblos indígenas para que sigan el Estado, para que evitar que el Estado siga eliminando a nuestros hermanos? Porque si esa es la respuesta correcta del Parlamento, va mucho más allá de una interpelación. Y ahí el llamado es claro y preciso. El presidente del Senado. ¿Qué dice el presidente del Senado frente a este tema de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué dice la presidencia y la dirección de la Cámara de Diputados? ¿Qué le dicen? No solamente ahora, porque yo quiero recordar que, por ejemplo, en el Parlamento está la diputada Andrea Parra, que era gobernadora de Malleco, de donde yo soy. Y cuando yo era gobernadora, se ejecutó la Operación Taurus, que tuvo a Hugo Melinao 8 meses en prisión preventiva por portar una pistola de juguete. Entonces, hoy día uno los ve, oye, aquí esto hay que resolverlo, pero ¿cómo no lo han hecho ellos? Entonces no es para sacar provecho político de la muerte de un hermano. Daniel, tú además tienes la oportunidad por tu trabajo de conocer también la realidad de Nueva Zelanda, ¿no? Y además, justo estos días estamos viviendo un encuentro entre pueblos porque está la selección maorí All Blacks que disputó ayer un partido con los Cóndores.
cuando tú ves esa realidad y ves la realidad del pueblo mapuche en Chile, ¿quién les puedes contar a la gente que quizás desconoce de cuál es el trato que existe con los maorí en Nueva Zelanda? Mira, la selección de los maorí All Black le ganaron a Chile 73-0. Los maorí 73 goles y Chile 0. Esa es la diferencia que existe entre Chile y Nueva Zelanda. Esa es la diferencia que existe entre la política de desarrollo indígena de Nueva Zelanda y la política de desarrollo indígena de Chile. 73-0. ¿Cuáles son las claves de esa política indígena en Nueva Zelanda respecto a la chilena? En Nueva Zelanda se resolvió el problema de parte del Estado, se resolvió el problema político, es decir, se reconoció el Tratado de Waitangi de 1840, se le reconocieron derechos territoriales, los territorios que no se pudieron devolver se compensaron económicamente. Un solo ejemplo, se devolvieron a 7 tribus maorí, se devolvieron 176.000 hectáreas de bosque y se le compensó por el usufructo ilegal por 223 millones de dólares. Y entonces así se resuelven los problemas de manera seria, no se resuelve con balas, con carabineros, judicializando y satanizando a un pueblo. Además, se dieron espacios políticos, ellos crearon cupos reservados en el Parlamento. Partieron con 4 parlamentarios, hoy día tienen 29. Es decir, que ellos tienen la posibilidad de decidir su futuro. Pero se creó un registro electoral indígena, un registro electoral maorí, para que los maorí se elijan entre ellos. No como lo quieren hacer en Chile, a la chilena, donde quieren que los partidos políticos, dice Moreno, le dé ciertas cuotas a ciertos indígenas y así le da más plata al partido. O sea, hablemos en serio, si el problema de la política de Estado es que las personas que se han hecho cargo desconocen el origen y como desconocen el origen del problema, desconocen las soluciones. Y por eso que si quieren resolver el problema tienen que abrir el diálogo a todos para que escuchen lo que nosotros los pueblos queremos, no lo que a ellos se les ocurre que quisiéramos tener. Es el fracaso de la política indígena del Estado. ¿Y cómo podemos avanzar ahora con este diagnóstico que tú haces, que es tan claro, y además nos cuentas cómo es la política indígena en un país desarrollado, que lo tiene muy bien resuelto, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar a partir de esto, a partir de esta situación que nuevamente ha generado una herida allí en el pueblo mapuche y que evidentemente va a poner en una situación donde quizás va a tener una posibilidad de pedir o exigir de manera más contundente, ¿no? Y con mayor apoyo de la población también chilena, que ve en esta situación algo que por lo menos con los antecedentes que tenemos hasta hoy son bien reprochables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, hay que diferenciar dos cosas. Los problemas más urgentes es que la justicia tiene que procesar a los culpables y tienen que tener causas penales y tienen que pagar con cárcel como tiene que pagar cualquier delincuente. Eso es lo primero. Lo segundo, la responsabilidad política del hecho la tiene que asumir el mando superior, el que manda a los carabineros, porque carabineros es una situación vertical que obedece al ministro del Interior. Eso es lo primero. Y lo segundo es que para resolver el tema, para evitar que cada cierto tiempo vengan afectando y dañando y asesinando a nuestros hermanos, se tiene que reconocer de parte del Estado. Y ahí no solamente es responsabilidad del Ejecutivo, también es responsabilidad de los jefes de bancada, es responsabilidad del Poder Legislativo y el llamado es muy concreto. Si queremos dejar de andar llorando cuando nos afectan a nosotros como pueblo, entonces, bueno, el emplazamiento es concreto. Recuperemos la estabilidad de país, recuperemos la democracia en Chile, porque claramente está afectada. Recuperemos el Estado de Derecho y para eso hay que ampliar el contrato social. El contrato social se amplía cuando se reconocen en la Constitución los pueblos indígenas, cuando el Poder Legislativo actúa de verdad y reconoce que la Ley Orgánica de Educación Superior tiene que reconocer y constituir universidades indígenas, así como constituir universidades regionales. Eso es serio y eso no es una idea mía, eso ya ha tenido resultados en Nueva Zelanda. Por eso que hoy día Nueva Zelanda tiene al pueblo maorí dueño del 40% de la economía. No es una economía asistencial, o sea, las pruebas están hechas. Hoy día, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hoy día el presidente de Chile está en Nueva Zelanda. Fue invitado y están hoy día en una reunión allá. Entonces, el llamado al presidente es que no solamente vaya por la relación diplomática, sino que vaya para aprender a hacer una política de desarrollo indígena en serio. Y que no solamente sea para los amigos del empresariado, sino que sea para los pueblos oprimidos. Para eso son los políticos. Perfecto, Diego, te queremos agradecer por estos minutos que nos has contado la visión también con tu cargo de presidente del Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena y ojalá que tengamos más pronto una solución definitiva y sistémica, ¿no?, para el tema del pueblo mapuche. Sí, mira, lo último, el intendente de la Araucanía
dijo que lo que dijo Carabinero, lo que había explicado Carabinero, él lo respaldaba. Sin embargo, hoy día el ministro del Interior desdice eso. Entonces, ¿cómo pueden tener a un intendente que está equivocado y que manifiesta cosas y contradicciones? El intendente también tiene que cambiar y sacar al comando jungla. Gracias por acompañarnos, Diego. Vamos a seguir con más informaciones luego de la pausa, a la que vamos ahora cuando son las 13:43 de la tarde.